Bueno, lo cierto es que a lo largo del mundo se están dando como diferentes olas de calor. Y de eso un poco trata mi editorial del día de hoy. Sí, que no tiene como un título específico, pero en realidad sí, porque no sé, pensé en un título como Negar la realidad, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, vayamos un poco al grano y hablemos un poco de eso. Las noticias del mundo llegan constantemente con la globalización de todo y de las noticias también. Nada se nos escapa de la agenda. En el hemisferio sur estamos en invierno, puntualmente en Misiones con temperaturas, como decía, primaverales, e incluso este fin de que pasó realmente podríamos decir que la sensación fue casi veraniega. En el hemisferio norte sucede lo opuesto, es verano y las temperaturas están empeñadas en superar récords de antaño, ¿no? Buscando récords nuevos. Esto, dicen los expertos, los científicos, es el cambio climático. Y también están los negacionistas del cambio climático. Negacionistas, digamos, hay en todos lados y para todos los temas, pero hay negacionistas, por ejemplo, hoy en día de la redondez de la Tierra, los famosos terraplanistas, que hoy en día siguen afirmando que la Tierra es plana, por ejemplo. Y así como ellos, bueno, están los negacionistas del cambio climático que dicen que el cambio climático es algo natural, que ocurre cíclicamente, lo cual no es mentira, sino simplemente que estos ciclos que se van dando se acortaron. Según la ONU, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos en general, ¿no? Estos cambios pueden ser ya sean naturales, debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas, por ejemplo, o artificiales. Lo cierto es que desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente, entre otras cosas, pero principalmente a la quema de combustibles fósiles, como es el caso del carbón, el petróleo y el gas. Y en varios programas hemos hablado ya de cómo se forma el clima o cuáles son los condicionantes, digamos, que se tienen que dar para que el clima ocurra, ¿no? Primero, que el clima ocurre en una capa de la atmósfera que es la troposfera, que es donde habita la vida también, así que también se llama biosfera. Y ocurre, entre otras cosas, por la presencia de vapor de agua, es decir, de humedad. También las diferencias de temperatura y demás, más allá de que obviamente tienen que ver con las estaciones del año, también tienen que ver con, durante esas estaciones, cómo inciden los rayos solares, porque la Tierra se calienta por la radiación solar, por los rayos del Sol. Si los rayos inciden de manera más perpendicular, tienen más potencia y por ende el calor es mayor. A medida que los rayos se vuelven oblicuos con respecto a la superficie de la Tierra, se alejan un poco más, tienen que hacer una trayectoria superior y eso hace que pierdan potencia y por ende calientan menos. Por eso en invierno, digamos que estamos más alejados del sol, es cuando ocurren las temperaturas más frías, y en verano, que es cuando la Tierra se encuentra más cerca del Sol, en la órbita, en la elíptica que hace la Tierra alrededor del Sol, que es una figura justamente con forma elíptica, ¿no es cierto? Es cuando, al estar más cerca, se producen justamente las mayores temperaturas porque estamos en verano, y eso varía de acuerdo a la ubicación dentro del globo terrestre en el que estamos. Así, y por eso justamente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur ocurren las estaciones de manera opuesta. Ahora, lo interesante del tema del cambio climático es que sí es verdad, o sea, no vamos a negar, no nos vamos a poner negacionistas los que creemos en la ciencia, pero no vamos a negar que el cambio climático es algo cíclico que ocurre a lo largo de la historia de la Tierra y del planeta. Pero también es cierto que estos ciclos que antes se daban con cierta frecuencia, se dan hoy con una frecuencia mucho mayor. Que estas variaciones climáticas ocurren, digamos, cada vez más frecuentemente. Estos picos tan grandes, ¿no? Estas
olas de calor, que es lo que estuvo ocurriendo en el hemisferio norte estos días, con temperaturas elevadísimas. Y bueno, y hablábamos de estas condiciones, ¿no es cierto?, que tienen que ocurrir para que se dé el clima. Y también hablábamos esto de la radiación solar, la temperatura y demás, de la humedad atmosférica. Y también hay otros factores. Uno de ellos se denomina digamos, se lo conoce normalmente o vulgarmente, por decirlo de alguna forma, como efecto invernadero, pero es el amparo térmico, que sí es algo natural, y que este amparo térmico es lo que permite que exista la vida sobre la Tierra. ¿En qué sentido? En el sentido de que si durante la noche perdiéramos absolutamente toda la temperatura que existe, que acumuló la Tierra durante el día gracias a la radiación solar, durante la noche nos congelaríamos. Entonces, este amparo térmico está dado por ciertas características de la atmósfera misma, ciertos componentes, entre otros, el vapor de agua, por ejemplo. La humedad favorece que la Tierra no pierda toda su temperatura, y también así ciertos gases, como los gases que se conocen como gases de efecto invernadero, los famosos haze, en sus siglas en español, y que estos lo que producen o provocan es la retención de la radiación solar, la radiación inversa a la radiación terrestre, ¿no?, que es la radiación inversa a la radiación solar. Es decir, creo que hablábamos unos programas atrás que cuando la Tierra durante todo el día va ganando temperatura gracias a la radiación solar, llega un momento en que el Sol empieza a inclinarse, se vuelven los rayos más oblicuos, va cediendo en eso de brindarle calor a la Tierra, y la Tierra empieza a emanar entonces su propio calor, y se produce lo que es la radiación terrestre. Esta radiación terrestre sale de la superficie de la Tierra hacia la atmósfera. Perfecto, y esa radiación es lo que permite que se caliente el aire, se caliente la atmósfera cercana a la superficie de la Tierra. Cuando ¿se acuerdan que les había hablado de las heladas también y demás? Bueno, si se acuerdan, habíamos dicho que las noches que estaban totalmente despejadas y que la temperatura estaba por debajo de los 7 grados, ya para las 8 o 9 de la noche, eran los días que helaban, porque al no haber nubes no se retenía el calor acumulado por la Tierra durante el día, entonces se liberaba todo ese calor, ¿no?, de la radiación terrestre. Cuando hay vapor de agua, cuando hay gases de efecto invernadero, esa temperatura, esa radiación terrestre se retiene en esos gases, es como una barrera, por eso se le llama efecto invernadero, porque un invernadero justamente hace eso, o está para eso, está para conservar una temperatura como un horno, una especie de horno, para plantas, porque los invernaderos están hechos por el hombre para justamente formar un microclima interior superior a la temperatura de afuera. Y esto sirve para que muchas plantas que crecen o que queremos que crezcan fuera de su temporada, mientras afuera del invernadero hacen temperaturas por debajo de 10 grados, dentro del invernadero estemos con temperaturas ahí, 1, 2, 3, 4 grados por encima. Bueno, esto mismo ocurre a nivel atmosférico, a nivel planetario. El tema es que la acumulación de dióxido de carbono es uno de los efectos, justamente uno de los tantos efectos de la actividad humana, de todas las actividades humanas. No vamos a echarle la culpa a ninguna en particular, ni tampoco vamos a echar culpas de ningún tipo. Se trata simplemente de nuestras actividades, es lo que nosotros los seres humanos hacemos para vivir. Lo que pasa es que a veces no calculamos todos los efectos y los costos ambientales que provocamos. El carbón, de acuerdo a datos de páginas de ciencia, ¿no?, el carbón representó más del 40% del crecimiento global de las emisiones de dióxido de carbono hacia el año 2021. El máximo histórico es de 15.300.000 toneladas de dióxido de carbono. En la atmósfera hay un porcentaje natural de dióxido de carbono, lo que pasa es que la concentración aumenta a lo largo de los años, y el dióxido de carbono es uno de los gases que más retiene la temperatura en la atmósfera. A medida que aumenta esa concentración natural, más o menos es del 3%, un poquitito menos en realidad, pero más o menos por ahí. Al aumentar la concentración de dióxido de carbono, por supuesto que aumenta la retención de calor, y eso evita que la atmósfera libere, o que la Tierra libere
la temperatura hacia el exterior de la atmósfera. Y eso nos mantiene como en un invernadero. Todas las actividades, sobre todo lo que produce dióxido de carbono, son, bueno, la respiración humana, ni hablar, los árboles contribuyen de manera contrarrestante a esto, porque producen oxígeno, que también nos sirve para respirar, pero aparte contrarrestan nuestras liberaciones de dióxido de carbono, a la vez que en el proceso de fotosíntesis y en la madera misma los árboles fijan carbono, y eso resta la cantidad de dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. La tala de árboles, por ende, es una actividad humana, o la tala de bosques, es una actividad humana que justamente lo que hace es liberar ese carbono que se encuentra en las plantas, en la madera, hacia la atmósfera y aumentar esa concentración. También la quema de combustibles, la transformación de la materia orgánica, por ejemplo, los residuos, ¿sí? Los residuos orgánicos liberan dióxido de carbono en su proceso de descomposición, porque los microorganismos, al respirar, igual que nosotros, consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono, entre otras cosas. Todas estas actividades van contribuyendo con esto, con lo que es el calentamiento, que se conoce como el cambio climático. Esto contribuye con el calentamiento global, que contribuye a su vez con el calentamiento, con el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático va a ocurrir, no es que, está ocurriendo, de hecho, por más que algunos sectores de nuestra sociedad se empeñen en negar, ocurren. Y lo importante es entender que ocurren, que ya está ocurriendo el cambio climático, que si bien es algo natural, está acelerado por nuestras acciones, y que no es que, bueno, listo, nos relajamos porque ya va a pasar y nos vamos a morir todos. No, ese no es el mensaje. El mensaje es, hagamos todo lo posible para desacelerar por lo menos un poco, porque está como en picada, ¿no? Esto del cambio climático y el calentamiento global. Es como que, nada, es una bola de nieve que fue creciendo y está enorme y ya parece que va a llegar y nos va a arrastrar a todos. Bueno, sí, si no hacemos nada puede pasar. ¿Qué podemos hacer entonces para contrarrestar este cambio climático, esta elevación tan terrible de la temperatura a lo largo del mundo? Hay varias cosas que se pueden hacer. De hecho, existen, por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ahora estoy mirando en la página de Naciones Unidas. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible explican cómo podemos proteger nuestro planeta, nuestro medio ambiente y frenar el cambio climático, desde lo que son los bosques hasta los océanos. En varios programas también ahí hemos charlado y traté de contarles siempre que no se trata de generar una competencia, ¿no? Pero que los bosques por ahí respiran mucho más o liberan mucho más oxígeno y por lo tanto fijan más dióxido de carbono que los mares, pero los mares también son responsables de gran parte de nuestra respiración saludable, de hecho, y de las lluvias, por ejemplo, o sea, de la formación del clima, y también son amortiguadores de la temperatura. Por ejemplo, hay varios, son varios los objetivos para el desarrollo sostenible que están planteados desde hace unos años, ¿sí? Y que la idea es que se vayan cumpliendo a lo largo del mundo, a lo largo de los diferentes países. Bueno, hay muchas posibilidades de actuar, dice la ONU, y todas suman. Hasta ahora tengo acá 17 marcados, 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Tenemos, bueno, obviamente, uno de los más importantes, y vamos a ir enumerando y después vamos a seguir hablando de esto. El fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua y saneamiento, el agua limpia y saneamiento, la energía accesible, y no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico, el desarrollo industrial y la innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, qué importante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, de esto hablamos también en varios programas, acción por el clima, que es lo que cada uno puede hacer desde su lugar, la preservación, la conservación de la vida submarina, la preservación y conservación de la vida de ecosistemas terrestres, la paz, la justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Todo esto, ¿sí?
Bien, son un montón y todos tienen un sentido que voy a intentar ir tratando ahora a lo largo del programa. Pero lo cierto es que hay muchas cosas, como también ya hablamos en varios programas, muchas cosas que podemos hacer cotidianamente, pequeñas acciones que suman mucho. Por ejemplo, hay 5 que encontré. Solo 5, ¿no? Para contribuir con esto del desarrollo, de los objetivos del desarrollo sostenible y contrarrestar el cambio climático y el calentamiento global. Primero, lo más importante, y si a veces es algo que nos molesta, pero que es fundamental y que contribuye bastante, es utilizar el transporte público. Ustedes dicen, ¿cómo? Porque andar en colectivo, pero si el colectivo también libera dióxido, sí, pero si todos nos movemos en cada uno en su auto, es muy diferente a si muchas personas se transportan en un solo auto. Las emisiones son muchísimo menores. Ahorrar energía, por ejemplo, ¿no? Tener la casa hecha una calecita con todas las luces prendidas, no prender exageradamente o de balde, por decirlo de alguna manera, el aire acondicionado. Por ejemplo, estos días que hizo calor, yo seguro, bueno, de hecho, vi en varios lugares que estaban prendidos los aire acondicionados. Digo, nosotros que vivimos en Misiones, que estamos un poquito más acostumbrados que el resto por ahí del país al calor, podríamos ser un poco más conscientes y aguantar un poquito la temperatura. Vivimos en un lugar subtropical, hace calor casi todo el año, tampoco es para volverse loco y poner el aire en 18. O sea, el aire no va en 18, el aire va un poquito más alto y la idea no es que estemos abrigados adentro de la casa o que estemos en remera cuando hace 5 grados afuera, porque tenemos a full también digamos la calefacción, sino simplemente contrarrestar los extremos. Y bueno, si nos podemos aguantar un poquito, mejor todavía. Así que ahorrar energía también es importante. Luego dice otra acción es tratar de consumir menos carne. Esto no quiere decir que uno se tenga que hacer vegetariano, pero sí la reducción en el consumo de carne colabora en el sentido de que, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la ganadería es una de las actividades que por ahí generan también liberación de dióxido de carbono por justamente esto que hace el rumen de las vacas, que es la fermentación, y que se largan gases, ¿no? Peditos de las vacas que se liberan en la atmósfera. Luego, las reglas de las R's, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Y acá habla de todo, ¿sí? No solamente de plásticos y demás cuestiones que sean puntualmente, sino también reducir y reutilizar el agua, por ejemplo. Reducir el consumo exagerado de agua, sobre todo de agua potable, ¿sí? Que busquemos la manera de, por ejemplo, tener reservorios en nuestras casas para regar las plantas y no regar las plantas con agua potable, no lavar los autos con agua potable ni el piso, porque es agua potable y es la más costosa ambientalmente hablando. No hablo solamente en términos económicos, sino en términos ambientales, y también es la más escasa. Y otra actividad súper cortita y breve es informar y educar a los demás. La información, transmitir la información, contagiar al otro con respecto a lo que es la conservación y demás, colabora muchísimo para contrarrestar esto del cambio climático y del calentamiento global. Enseñar a los demás. El que entendió decir, bueno, mira, yo comprendí que haciendo esto contribuyo en liberar menos dióxido de carbono, y por ende, si libero menos dióxido de carbono en la atmósfera, listo, colaboro con reducir el calentamiento global y por ende desacelerar el cambio climático. Perfecto, buenísimo. Contale a otro, enseñale cómo hacerlo, proponele que haga algo parecido o algo distinto, pero que haga algo. Y lo cierto es que, como para ir cerrando un poquito, ¿no?, de este tema puntualmente, y después vamos a seguir hablando de otras cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y el calentamiento global, porque todos somos responsables, todos, cada uno desde su lugar. Y el tema es que lo que es importante tener en cuenta y tener bien claro cuáles son las consecuencias del cambio climático. De todas estas cosas que por ahí hacemos la vista gorda, que vemos sin mirar o escuchamos sin oír y que negamos de la realidad, es que, y voy a ir enumerando de a poco y voy a tratar de explicar un poquito. Decimos que aumenta la temperatura atmosférica, ¿no? La consecuencia de eso son sequías intensas. Al aumentar la temperatura también hay menos vapor de agua en la atmósfera, y eso conlleva que a la larga
se produzca menos vapor de agua y eso produce sequías. También la tala de bosques, la tala indiscriminada de bosques, produce sequías, porque recuerden que los bosques producen justamente vapor de agua y nubes para que se transformen en lluvia. Por ende, esto también como consecuencia trae lo que es la escasez de agua, por el derroche también, ¿no? Por el cambio de, no sé, las vías de los ríos, por ejemplo, las vías naturales de los ríos, porque se hacen represas, por ejemplo, o porque se saca todo su bosque que protege esos cauces de agua de alrededor, que de hecho por ley tenemos que dejar un cierto margen que se llama buffer, zona buffer de bosques para proteger esas aguas, tanto las subterráneas como las superficiales. Todo esto, a su vez, la escasez de agua y las sequías conllevan a que haya incendios graves, no incendios naturales normales que suelen ocurrir o que son necesarios para, no sé, diezmar poblaciones de plagas y demás cuestiones y incentivar que broten cosas nuevas. No de esos incendios, de los otros, de los grosos, de los que están devastando la Tierra a lo largo de todo el planeta. A su vez, este exceso de temperatura y de sequía intensa, el aumento de la temperatura, ustedes imagínense que la heladera de la casa se corta la luz y va perdiendo ese frío, ¿no? ¿Qué va a pasar con el freezer? Cuando uno quiere congelar la heladera, ¿qué hace? La desenchufa, perfecto. Entonces, al haber más calor, se derriten nuestras heladeras del mundo, que son los polos, donde se encuentran los hielos. Cuando se derriten esos hielos, ¿qué pasa cuando se va derritiendo el hielo dentro de un vaso? Aumenta el volumen. Eso, traducido en el planeta Tierra, quiere decir inundaciones. Y por supuesto, también se diluye, o sea, el agua del hielo es agua dulce, se diluye en las aguas de los océanos, y eso cambia las características propias del agua del mar y toda esa vida que tiene el mar, que es impresionante, que la biodiversidad marina es tan grosa como la biodiversidad de la selva, también se ve afectada, porque no tienen las mismas características, y si un organismo está adaptado a cierto contenido de sales y se diluye agua dulce en esos contenidos, reduce el contenido de sal, y eso afecta mucho a las poblaciones de animales. Entonces esto también, digamos, es por el deshielo que ocurre en los polos. Los polos, al derretirse, también dejan de colaborar con esto de contrarrestar las temperaturas extremas, sobre todo las de calor. Y todo esto de las inundaciones, la falta de la escasez de agua, los incendios, conlleva a tormentas catastróficas. Y todo esto, en definitiva, y como hacia una consecuencia final y más allá, lleva a lo que es la pérdida de la biodiversidad. Se pierden especies, tanto terrestres como acuáticas. Y perder especies es de lo peorcito que nos puede pasar. Y no hablo como defensora de los animales, hablo como humana, entendiendo que nosotros también somos una especie y que el cambio climático y el calentamiento global afectan directamente a la salud humana también. Y que perder especies implica que muchas de esas especies que tienen funciones concretas y específicas en el planeta van a dejar de cumplir esas acciones concretas y se va a desequilibrar nuestro entorno, ¿sí? Así que veamos, pero miremos. Y tenemos la capacidad de oír, bueno, escuchemos también, pero no solamente por arriba. Y dejemos de negar la realidad, porque la realidad nos muestra que tenemos que tomar acciones urgentes con respecto a estos temas que estamos charlando. Acá estamos, ¿no?, charlando un poco del clima y demás cuestiones, porque pensaba que podíamos charlar hoy, porque si bien obviamente siempre hay alguna efeméride dando vuelta por la vida, y de hecho hay una, y obviamente que se las voy a contar y mencionar, lo cierto es que todo está relacionado con todo, o por lo menos casi todo. Y que las noticias de estos días, a nivel global, fueron sobre todo el tema este de que la Tierra está que arde, ¿no? Esto de que la ola de calor y qué sé yo. Y bueno, un titular que estoy mirando en una página de noticias: el planeta superó el récord de temperatura por segundo día consecutivo. Bueno, y cuando habla del récord de temperatura, habla de menos de 20 grados, pero ¿a qué se refiere?
promedio, ¿no? De todas las temperaturas, promedio de todos los puntos donde se toma la temperatura. Evidentemente se refiere a eso. Realmente, bueno, hay una fotito acá que está espectacular, es muy bonita, pero no muestra cosas bellas, que es, digamos, los grados que se ven a lo largo del globo terráqueo. Obviamente que hacia el centro de la Tierra, del planeta, tenemos las temperaturas más elevadas, y obviamente que se va enfriando el planeta hacia los polos, porque justamente los polos son nuestra heladera, nuestro freezer, ¿sí? Donde está el hielito. Y bueno, durante julio estuvo pasándose varios récords que ya se habían cumplido hace mucho tiempo. Y digamos, hablan de que este 4 de julio pasado, este julio, es uno de los, puntualmente ese día, más calurosos desde hace no sé cuántos miles de años, más de 100.000, perdón, pero que este julio es uno de los más calurosos. También tiene que ver con que estamos en una fase del periodo del Niño, que sí es un proceso natural, obviamente, pero que cada vez se repite o alterna con menos frecuencia entre la niña y el niño, y eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Todas estas cuestiones, bueno, obviamente decía, yo no soy una experta en cambio climático, ni mucho menos, entiendo un poco de meteorología y de climatología, pero desde el punto de vista por ahí agrícola. Y también leía otro artículo que hablaba de que como que la parte de la agricultura se convirtió prácticamente como en un, por decirlo así de alguna manera, como más o menos lo vi en varios lugares, porque yo no pienso así, yo por eso digo, no se trata de encontrar culpables, buscar culpables, y la palabra tampoco es culpar, sino responsabilidad, simplemente eso, ¿no? La responsabilidad que tenemos todos frente a estas cuestiones del cambio climático y el calentamiento global. Hay muchas páginas, pueden visitar, por ejemplo, si ustedes entran a Naciones Unidas, hay una pestañita que habla puntualmente de acción por el clima. Dentro de una pestañita que se llama Ciencia, bueno, ahí van a encontrar todo. Si no, simplemente pongan cambio climático Naciones Unidas en el Google, en el buscador, y ahí van a encontrar artículos bastante interesantes y obviamente científicos y demás cuestiones. Pero también ha pasado que la agricultura es como que, tanto la agricultura como la ganadería, el campo, por decirlo de alguna manera, por eso no estoy tan de acuerdo, pero no puedo también no hacerme cargo, porque soy parte de ese rubro, por decirlo de alguna forma, como en la lupa, ¿no? Ahí, como siendo grandes responsables de todo lo malo que le pasa al planeta hoy en día. Y yo digo, bueno, puede que tengamos algún tipo de responsabilidad, pero como en todo lo demás, como en todas las cuestiones, también hay que acordarse que los celulares no salen del campo, no se producen en el campo, y los residuos que producen los celulares no se gestionan adecuadamente, y generalmente son metales que se podrían reciclar después de que cada persona, que una vez por año cambian de celular, porque quedan obsoletos por la obsolescencia planificada de los bienes de hoy en día, hecho a propósito para que justamente aumente el consumo de esos bienes, pero sin tomar en cuenta que estamos aumentando la extracción del seno de la madre tierra, de todos esos tanto minerales como metales que se extraen, como el cobre, el litio y demás, para producir ciertos dispositivos electrónicos, y entre otros, uno de los más importantes es el celular. Así que no podemos echarle toda la culpa a la agricultura, ni decir que por culpa de la agricultura, vamos a decir entonces también que por culpa de la agricultura también nos alimentamos. Entonces tenemos que decir gracias a la agricultura. Por eso, somos todos responsables, no hay ningún culpable en particular, y en todo caso, a quien podríamos, hacerle un par de preguntas en general, es a los poderes, ¿no? A los grandes poderes del mundo en general, que son los gobiernos, y que son los representantes de los pueblos a lo largo del planeta Tierra. En Argentina, nuestro gobierno es representante del pueblo argentino. El gobierno de nuestro país vecino de Brasil
es representante del pueblo brasilero, lo mismo en Uruguay, lo mismo en Paraguay, Bolivia, etcétera, 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 en toda Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía, etcétera. Cada país elige a sus representantes y ellos son los gobernantes. Y ellos sí tienen el poder y la capacidad y todas las herramientas disponibles y necesarias para poder justamente tomar acción en todo esto. De hecho, hay países que por ahí ni forman parte de los acuerdos existentes a nivel mundial entre países justamente para contrarrestar o para luchar o generar acciones para este cambio climático y demás. Y desde la agricultura hay mucho que se puede hacer también. Hoy en día ya no hablamos solamente del campo desde el punto de vista de solamente producir alimentos. Sí es lo más importante que produce el campo, pero también es un ecosistema, el ecosistema rural, muy importante en lo que es el equilibrio de justamente el planeta, ¿no? Y las cuestiones del cambio climático y demás. Desde el campo, desde la agricultura y desde la ganadería hay mucho por hacer y por mejorar para contrarrestar las acciones, digamos, negativas que provocan el calentamiento global y el cambio climático. Por ejemplo, la conservación de los suelos es una acción chiquitita. La conservación de, entre otras cosas, el bosque o los árboles alrededor de esas actividades rurales, tanto para proteger a los mismos animales de producción como las vacas de esas temperaturas extremas, como para favorecer que dentro de ese microclima de una región agrícola y ganadera, por ejemplo, se sigan produciendo lluvias gracias a la presencia de árboles, que el suelo no esté descubierto, porque eso también provoca calentamiento global, porque calentamiento climático, digamos, no calentamiento global, que conlleva al calentamiento global. ¿Por qué? Porque el suelo desnudo, el suelo sin vegetación, calienta mucho más, y yo estoy segura que si me están escuchando algún productor agropecuario va a estar de acuerdo absolutamente conmigo en que cuando el suelo está cubierto, la temperatura a la que llega o a la que se eleva el suelo y por ende las raíces de los cultivos es mucho menor que si el suelo está totalmente desnudo. Por eso hoy en día se ven, antes se tenía en mente esto de que había que limpiar la hierba, entre comillas, ¿no? Yo hago señas, estoy sola, pero bueno, sé que por ahí algunos están mirando, entonces por ahí pueden llegar a ver mis señas. Entre comillas, limpiar la hierba, la capuera o las malezas de la hierba. Y había un colega docente que decía, que era ingeniero, ¿no? Ingeniero agrónomo, que decía, las malezas no son malezas, son buenazas, y habría que verlas así porque colaboran con el ecosistema o el agroecosistema en esto de reducir la temperatura del suelo y por ende de favorecer a las raíces de los cultivos para que tengan menos temperatura, para que estén refrigeradas justamente, y también contribuyen con la materia orgánica cuando se van muriendo y se van renovando y demás cuestiones. También desde la ganadería hay mucho por hacer, no podemos evitar que las vacas produzcan gases y liberen gases porque su sistema digestivo es fermentativo, con lo cual es inevitable que liberen gases. Lo que sí es evitable por ahí que estén, no sé, los sistemas de producción son modificables y en todo caso podrían ser algunos mejores que otros, pero eso es algo que yo no me voy a poner a hablar porque no soy experta, entonces después por ahí podríamos invitar a algún colega que nos hable de estas cuestiones. Pero lo que digo es, hay mucho por hacer, no es una sola actividad la que está como siendo el logro de la cuestión del cambio climático y el calentamiento global. Incluso nosotros como individuos, fuera de nuestro ámbito de trabajo y demás cuestiones, también tenemos que hacer un mea culpa y una reflexión y decir, bueno, ¿y yo qué hago para evitar el cambio climático y el calentamiento global? Estas acciones que nombraba antes del corte, ¿no? Por ejemplo, ahorrar la energía, no tener toda la casa hecha una calecita, sino, o un circo, tener todo prendido, sino en las habitaciones donde no se está utilizando, por ahí apagar las luces, también no dejar los aires prendidos, la calefacción encendida también. Yo soy recontra friolenta y no uso calefacción, y bueno, no sufro el calor, tengo que decir que a mí no me molesta,
El calor, sinceramente, literalmente no me molesta. Yo supongo que mi termostato está fallado en realidad, por eso tengo estos extremos así, ¿no? De sufrir tanto en exceso el frío y tan poquito el calor, que hay mucha gente que se está quejando y se está, no sé, desmayando de calor al lado mío y yo estoy feliz de la vida y ni me entero. Así que calculo que es un tema que tengo fallado, pero en definitiva no uso ni calefacción. Bueno, calefacción no voy a mentir, uso, sí, a veces uso estufa porque realmente soy muy friolenta, cuando hace mucho frío sí, pero no dejo prendido por ahí innecesariamente una estufa, por ejemplo, porque encima las estufas son las que más consumen, más que los splits. Eso definitivamente es así. A veces es inevitable, ¿no? O porque sí, porque justamente nuestra manera de adaptarnos al mundo no fue justamente evolucionando como especie, sino adaptando nuestro entorno y con la inteligencia producir cuestiones que nos permitan adaptarnos a esos extremos que tiene la naturaleza por ahí. Pero bueno, evitar todo lo que es innecesario, colaborar desde ahí. Nosotros en Apóstoles hacemos esto de la separación de los residuos, de que no tenemos basurales a cielo abierto, lo cual ayuda mucho. Y que bueno, estuve recorriendo un poco las periferias de la ciudad y vi que lamentablemente a veces caemos un poco en lo mismo de no tomar conciencia del todo, y que veo que hay gente que todavía tira residuos fuera de los lugares donde corresponde, por ejemplo. Y me pongo a pensar en por qué al ser humano no le molesta su propia mugre, porque si te molestara no tirarías basura en cualquier lado. Bueno, y así, diferentes cuestiones, ¿no? Que son tan así, parece complejo, pero en realidad son cosas simples y cosas que podemos hacer todos entre todos. Entonces, hablando un poquito, retomando esto de los objetivos para el desarrollo sostenible y demás, hablábamos que eran unos cuantos, eran como 17, y que cada uno tenía un fundamento, ¿no? Y que se buscaba, en todo caso, a través de diferentes acuerdos internacionales y demás cuestiones, lograr esos objetivos. Y hablaban, por ejemplo, del fin de la pobreza y el hambre cero, que son dos objetivos, no digo que los más importantes, pero por ahí los que están más en relación con las comunidades humanas. A nivel mundial, el número de personas que vivían en situaciones de extrema pobreza disminuyó desde un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015. No obstante, el ritmo que se produce, al que se produce este cambio está disminuyendo, y la crisis por el COVID en su momento, COVID-19, pone en riesgo justamente ese progreso que hubo a lo largo de tantas décadas, que fue tan importante en la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada por un instituto, el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía y del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, advierte que las consecuencias económicas de la pandemia mundial, bueno, pudieron haber incrementado justamente la pobreza a lo largo de todo el mundo. De hecho, incluso se han visto casos puntuales en Argentina, ¿no?, de situaciones extremas a causa o como efecto de la pandemia, que llevó a que todos estemos encerrados, a que mucha gente se funda, pierda sus comercios y demás cuestiones, y que bueno, hoy estemos un poquito desfasados con algunas cosas. Esta sería la primera vez en que la pobreza aumenta en todo el mundo en 30 años, porque en realidad, teóricamente, en principio, hace 30 años se viene reduciendo el porcentaje mundial de pobreza, desde el año 1990. Esto es muy bueno, está bueno saber que se viene reduciendo la pobreza, aunque nos parezca, bueno, obviamente que hay países más pobres que otros. Nosotros, lamentablemente, actualmente en Argentina estamos en una situación muy particular, y como yo siempre digo, no quiero hablar de estos temas porque podría decir cualquier barbaridad, pero entonces no quiero opinar solamente. Si hablo de algo, quiero estar totalmente sabiendo del tema, y por ahora es una opinión personal si tengo que hablar de política, así que prefiero no hacerlo. Después, otro objetivo para el desarrollo sostenible que está en relación a este justamente, hay varios que están en relación o interrelacionados, están todos interrelacionados en realidad, pero el hambre cero, ¿no? Porque si hablamos de reducir la pobreza, tenemos que hablar también de que lo ideal sería reducir el hambre, ¿no? Poner fin al hambre, que no existan personas en el mundo que pasen hambre. Como hay otras personas que nos sobra, que no tenemos, digo que nos sobra en el sentido de que yo puedo tener apetito un día, pero nunca hambre, nunca me duele la panza porque no pueda comer, y en todo caso será porque me puse a hacer dieta, pero no porque no tenga acceso a la comida. Entonces, tras décadas de una disminución constante también en el número de personas que padecen hambre,
y que, digamos, hablamos puntualmente de lo que es la desnutrición, ¿no? Ya les digo, del apetito, de pasar un par de días de hambre o un par de horas. Bueno, lamentablemente comenzó a aumentar lentamente de nuevo a partir del 2015. Las estimaciones actuales, fíjense este número que es muy impresionante, dicen que o indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre y desnutrición, ¿eh? Es decir que el 8,9% de la población mundial, aproximadamente, y esto supone que a lo largo del tiempo, alrededor de unos 10 millones de personas en un año se ha incrementado esa cantidad, ¿no? Y 60 millones de personas en 5 años. Cuando uno dice el 8,9%, uno dice, 8,9% es menos del 10%, sí, pero cuando lo pones en números, no en porcentajes, y hablas de personas, hablas de 60 millones de personas, y entre estas personas hay ancianos y niños, y ahí la cosa se pone un poquito más heavy. Bueno, la idea es que el objetivo, que se llegue a alcanzar el objetivo, ¿no? Y justamente esto de buscar la disminución del hambre o el hambre cero, no la disminución. La idea es que nadie tenga hambre en el planeta Tierra. Y uno piensa a veces, ¿no? Se producen tantos alimentos a lo largo del planeta Tierra, ¿y cómo puede ser que haya personas que... Pero no todos tienen acceso a eso. La distribución de las riquezas a lo largo del mundo no es igual o equitativa, podríamos decir. También tenemos que hablar, dentro de los objetivos para el desarrollo sostenible, de la salud y el bienestar. Y la salud no es como era antes en su momento una definición estática, como decir la ausencia de enfermedad, porque la salud también tiene que ver con la recreación, con también, entre otras cosas, con la educación, con un ambiente sano. Si nos alimentamos bien y hacemos deporte y demás, pero vivimos en un ambiente contaminado, medio que tampoco vamos a tener salud. Y acá es donde hay que por ahí plantearse el concepto de One Health, o un mundo, una salud, que en otra, creo que con Belén, la maestra Belén que vino la semana pasada, la profesora Belén, estuvimos hablando un poco de eso, de lo que es esto de una sola salud, un mundo, una salud, que está todo relacionado, que una cosa lleva a la otra, y que si se afecta una parte, se afectan todas las demás. Y la salud también es la paz mental, la tranquilidad también lleva a la salud. Y si uno tiene hambre y está desnutrido, no tiene paz, no tiene salud, y por ende nada de esto se puede lograr. Otro de los objetivos para el desarrollo sostenible es la educación, y esta me parece súper importante, porque para mí la base de todo es, bueno, obviamente la alimentación, fundamentalmente. Eso obviamente lleva a la salud, y por supuesto la educación de calidad, porque no es cualquier tipo de educación, la educación de calidad, que permite la movilidad socioeconómica ascendente, o sea, que el ser humano pueda trascender, ¿sí? Que podamos pensar, y para poder estudiar y tener una educación de calidad tenemos que estar bien alimentados también. O sea, que fíjense cómo todo esto está súper relacionado. Es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque es fácil decir, bueno, son 17 objetivos para el desarrollo sostenible, bueno, los vamos a ir haciendo, pero es que uno a veces no puede sin el otro. El agua limpia y saneamiento, por ejemplo, que es otro de los objetivos. Es muy loco pensar que hoy en día hay mucha gente que no tiene acceso al agua potable. Disculpen por el ruidito. Y me pongo insistente y repetitiva con esto, en el sentido de decir, sigo pensando y me sigue haciendo mucho ruido, estoy buscando la forma de ver de cómo podemos cambiar esto de regamos las plantas y limpiamos el patio con agua potable. Y hay gente que no tiene acceso al agua potable y que se muere por enfermedades que se transmiten por el agua, porque esa agua no está potabilizada. Les dejo esa inquietud. Yo no sé qué podemos hacer, pero tenemos que poder hacer algo. Hay mucho para hacer, digamos, pero las decisiones no siempre vienen de quienes están pensando en esas soluciones, ¿no? La energía, energía no contaminante, ¿no? Energías limpias, que se llaman, que hablamos también la semana pasada un poquitito. El acceso al trabajo constante y decente, y en blanco, sobre todo. La innovación industrial y la industria también no contaminante. Cuando uno innova, generalmente tiende a no ser contaminante. La reducción de las desigualdades en general, es decir, la igualdad de oportunidades para todas las personas, eso también está en relación a la educación, a la nutrición, a la alimentación, al trabajo y también al agua, por ejemplo.
hay mucha desigualdad en muchos aspectos. No hablamos solamente de desigualdad de género, que los hombres tienen más oportunidades que las mujeres y por eso el machismo, no sé qué. Que yo soy recontra feminista, lo digo porque a veces sueno como que parece que estuviera del otro lado, no sé qué, y por ahí a veces me atacan, pero también es verdad que existe el machismo y demás, pero hay desigualdades mucho más graves también, o igual de graves si querés, o igual de malas o de dañinas, ¿sí? No tener acceso al agua potable, que entre dos personas una no tenga acceso al agua potable, me parece una desigualdad gigante y muy severa. También ser responsables, o sea, esto de la producción y consumo responsables, que produzcamos de manera consciente y responsable, de que esa producción sea lo más limpia posible, de esto que hablábamos, ¿no? Del agro y la ganadería, de buscar técnicas y tecnologías que nos permitan producir sin contaminar, de poder reutilizar y reciclar nuestros propios residuos para poder generar energía, ¿m? Y de paso limpiamos el planeta, porque si usamos los residuos para producir algo, ya no son residuos, son materia prima. El consumo responsable, no consumir por consumir, sino realmente lo necesario, y eso para todo, para el agua, para la energía, para la luz, para el aire, para la estufa, para todo, para el súper también, para no comprar cosas que no necesitamos, para evitar el packaging excedente, no digo que no usemos bolsas nunca jamás en la vida, porque a veces son útiles y necesarias, solo digo que seamos conscientes de si realmente las estamos necesitando. Bueno, y así me van a quedar un montón de objetivos afuera. Proteger los recursos naturales, tanto acuáticos como terrestres, no nos olvidemos de eso. Y como hablábamos la semana pasada con la profe Belén, proteger la infancia, porque es el futuro. Que sean infancias sanas, que no tengan hambre y que no sean desiguales con respecto a todos los demás. Como siempre, gente, me quedo cortita la hora, pero bueno, vamos a seguir hablando de diferentes temas el próximo programa. Y bueno, recuerden lo que les digo siempre. Primero, antes de irme, les quiero contar que hoy cuando llegué al programa tenía una bandeja, una frutera hermosa, gigante y súper colorida y súper abundante, rebosante de frutas muy sanas y muy frescas, que son de Autoservicio El Polaco, que se encuentra en Alvear 1177, un mini mercado, verdulería y productos caseros. Pueden mandar mensajes a ese lugar para hacer un pedido al 3758-56857. Y recuerden que los sábados hay reintegro del 35% con tarjetas del Banco Nación. No se olviden, gracias al Polaco Autoservicio, que nos manda siempre cosas muy ricas y sanas. Y bueno, y nada, contarles que bueno, que vamos a seguir hablando de esto, que espero que les haya gustado el programa y nos vemos la próxima. Recuerden que si hay algo que les parece necesario cambiar y que les hace ruido, que les suena que esté mal, algo hay que hacer, hay mucho por hacer, pero alguna cosa se puede hacer, y que lo más importante es involucrarse y tratar de provocar el cambio nosotros mismos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.